nada, como agradecerte, felicitarte el espectáculo que estás llevando adelante. Realmente es fascinante verte en el escenario, darme cuenta, digamos, cómo lográs articular cada uno de los recursos que llevas a escena para poder, digamos, armar esta compleja obra que es Tácito Imperfecto. Bueno, muchas Eh, gracias. no, por favor. Quería primero preguntarte justamente cómo comenzó Tácito Imperfecto, sobre todo en la escritura del texto y, digamos, llevarla a escena y demás. Bueno, mira, estaba pensando, digo, el origen, yo creo que fue pre-pandemia, no fue durante la pandemia, escribí, tenía tiempo, pero yo creo que empecé antes. Eh, Se me habían ocurrido unas cosas que yo lo enmarcaba para tener una justificación en algo así como un ensayo apócrifo. Es decir, un tipo que en vez de escribir teatro, también se había escrito algún cuento, alguna poesía, de esas raras, pero y esto surgió no como un deseo, bueno, quiero escribir otra cosa. No, empezaron a salir historias, y me gustó la idea del tipo que pretende cuestionar, plantear cosas, a sabiendas que tenía un toque de absurdidad, ¿no? Claro. Pero sin. Y escribí. Sí, fue como muy placentero el tema de la ocurrencia por la ocurrencia misma, y sin la obligación de, bueno, esto tiene que ser estrenado, esto para tal cosa, tal otra. Y me autoconvencí de esto, del formato del ensayo apócrifo, con todo lo que tiene la palabra ensayo, ¿no? Escribir un ensayo, bueno, no cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, escribí una cantidad de cosas que son más que estas que vos viste, y digo, ¿qué hago? Yo no sé si escribo bien, porque aparte no soy un gran lector, soy un muy mal lector, lo reconozco, no me vanagloreo para nada, pero lo reconozco, no soy un tipo muy leído, he leído cosas, pero Claro. nada, entonces había, además de una oportunidad, leí aquello o escuché aquello de que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, digamos, ¿no? Claro. Y mi cuestionamiento era, che, esto no sé si no es un enjambre de palabras, no es un palabrerío, no está todo muy ornamentado. Yo no lo diría así, pero bueno, en realidad no lo estoy diciendo yo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando armé una cantidad de escritos, que serán bastantes, se lo mandé a Cartoon, a Mauricio, para preguntarle, che, ¿da para un libro? No sé, no sé, ¿qué se puede hacer con esto, no? Bueno, Mauricio nos conocemos hace exactamente 40 años, Wow. y bueno, y él me dio una devolución que le había gustado mucho, que se divirtió mucho, me citó en el living de su departamento, y me dijo que para él le faltaba, para poder ser publicado, un hilván, que no fueran cosas sueltas como artículos, ¿no? Porque al fin y al cabo eran notas, no sé, Otro día me acordaba de escribir una supuesta psiquiatra italiana, Alessandra Camacho, que ella se había hecho famosa en el mundo de la psiquiatría porque había encontrado que en el trastorno compulsivo, había un elemento fundamental, que era el tiempo. Entonces ponía un ejemplo de un pintor que no podía esperar, no soportaba la espera, y pintaba arriba de lo que pintaba. Entonces siempre quedaba un enchastre. Y se señala que esta psiquiatra italiana detestaba desde siempre su signo del zodíaco, al que le había tocado en suerte, digamos, ¿no? Entonces se tomó el trabajo de cambiarlo, pero para cambiar su signo del zodíaco tenía que cambiar la fecha de su nacimiento. Claro. Y aprovechando la volada, se sacó 8 años, ¿no? De los que tenía. Y cuando la comunidad científica psiquiátrica se enteró de esto, bueno, aquello que había publicado, todo pasó a pasar a un estado de no credibilidad, ¿no? Entonces, y ahí yo lo refería al cuarto de hora, ¿no? Que es algo que se refiere también en la obra a Ramiro Carles. Bueno, entonces eso lo tuve que sacar. Pero digo, perdón que retome. Digo, porque quedaron afuera cosas que a mí me gustaban. Y Mauricio decía que hacía falta un Ilvan, y si no, llevarlo a un unipersonal, a un monólogo, pero el que también le hacía falta un Ilvan. Y yo encontré que el tiempo
en muchos de sus escritos estaba presente, entonces tomé como Ilvan eso. Pero de ninguna manera quería hacer un unipersonal porque tenía 7 obras escritas en mi computadora que nadie quería hacer. Estaba en ese momento ensayando, creo, el unipersonal sobre Néstor Kirchner, o sea que ya había un unipersonal que 14 actores me habían rechazado, iba por el 15º, entonces, no, otra vez eso, ¿no? Claro. Otra vez teatro, otra vez unipersonal, no. Pero bueno, salí de allí, me quedé, no, claro, salí de allí, me quedé con esto del Ilvan, el Ilvan, ahí fue después que encontré esto, lo del tiempo, y lo uní. Este es un poco el punto de partida de la escritura, ¿no? Pura diversión, puro juego, pura cuestión lúdica, disparate, y tratando de escribirlo lo mejor posible de alguien que no es nadie que escribe ni poesía ni narrativa. Un atrevido en tal caso. Bueno, fue bien, la verdad que es muy interesante ver cómo jugás, digamos, con esos ensayistas que vas nombrando y que entiendo que son todos apócrifos, Todo. todos apócrifos. Sí. Porque, Eh, perdón, de- lo que tenía es, yo sabía que era apócrifo, pero me gustaba la idea del planteo de, che, y esto podría ser, ¿no? Y bueno, después claro, pensás un segundo, y decís, no, pará, no. Pero la duda, me gustaba mucho el tema de la duda. ¿Esto es verdad? No, cualquier cosa. es que Perdón. por momentos uno duda, dice, uy, no, ¿será que es apócrifo? No, no lo conozco, porque, ¿por qué no? Digamos, Yo no lo conozco. así que claro. Pero bueno, no, realmente está muy, muy interesante. Y contame alrededor del proceso de ensayo, porque digamos, más allá de lo que es la escritura y el texto, digamos, digamos el juego que haces con estos autores apócrifos y demás, tenés un montón de juegos dentro del escenario que tienen que ver con la magia, con, digamos, con la destreza corporal, con un montón de cuestiones de la puesta en escena que va por fuera, si se quiere, de la escritura. ¿Esto cómo lo elaboraste? ¿Cómo lo fuiste ensayando? ¿Cuánto tiempo te llevó, de hecho, hablando del tiempo? Bueno, mira, yo no tenía la menor intención de hacerlo. La menor, no, bueno, pero un poquito, tampoco. Ok. Este proyecto, una vez que lo armé de esta manera, me lo rechazaron 6, 7 veces. Eh, Aclaro que no tenía el juego todo este que estás destacando vos, porque estaba el crudo, Ok, pero sí desde la dirección, digamos, yo dirigí muchos unipersonales. El momento era como la especialidad de la casa, claro. y como en cualquier dirección, la idea era, bueno, este es el crudo, y a partir de lo que sucede en escena y los dotes que tenga el intérprete, etcétera, crearíamos esta otra cuestión. Digo que no estaba. Y el último de ellos, uno de ellos me dijo que sí, le encantaba, qué sé yo, y por distintas circunstancias se estiró, se estiró 8 meses el poder empezar. Entonces fui a de Mauricio y le dije, mira, Mauricio, vos me conocés desde que yo animaba fiestas infantiles. Yo conozco gente que sigue animando fiestas infantiles, cosa que respeto y no está nada mal, pero mi evolución, creo yo, Sí. ha pasado por distintas instancias. Me encuentro, creo yo, en el momento más creativo, de mayor oficio, etcétera, etcétera, probablemente por el paso del tiempo y nada más, y por la práctica, y estoy en una situación calamitosa. Mm, Y él me dijo, bueno, tenés que hacerlo vos. claro. No, yo no quiero actuar, no pienso actuar, tenés que hacerlo vos. No, y además en todo caso me tendré que buscar un director, tenés que dirigirlo vos. No, para, lo escribí. Lo tengo que actuar, lo tengo que dirigir. Yo ya hice estas cosas, yo abandoné esta cuestión de la cosa tan onanista y pasé a hacer creaciones colectivas, donde vos participaste, Mauricio, no me dejes así, perras, etcétera. Tenés que Sí. hacerlo vos. Y me dijo algo que fue lo que me terminó descolocando, que fue algo que él repite, por ahí yo se lo había escuchado en alguna charla que da, que me dice, yo creo cada vez más en los saberes adquiridos. Todo esto que uno va acumulando durante el tiempo, es muy propio de cada uno, etcétera, etcétera. Y vos, me dice, yo como te veía como cuando hacías el clown, aquel que hacías con
yo hacía un clown con un pequeño silbatito entre los labios, no hablaba. Yo armé lo que se llamó El Narizazo, que fue el primer festival de clown que hubo en Argentina, etc. Todo eso lo prendí fuego. Y Mauricio me dijo, bueno, yo creo que vos tenés que volver a eso, no hacer aquellas rutinas, aquellos sketches, aquellas cosas, sino que esos saberes, eso que hacías vos como nadie, dice Mauricio, aplicado a este nuevo Enrique, por así decirlo, que no es el que anima fiestas infantiles, sino el que evolucionó para escribir cuentos, poesías, bla, 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 bla. Y la verdad que, no, me fui refunfuñando de su casa, porque viste, o sea, no es lo que vine a buscar, no es la respuesta que vine a buscar, pero, but, se dice en inglés, fui a la valija de las cosas, aquellas de payasos que yo tenía guardadísimas detrás de otra valija, detrás de otra. No prendí fuego porque, bueno, y fui y la abrí. Y la abrí tipo, A pusieron ver qué la cabeza, saldrá de acá. ¿qué va a salir acá adentro? Y dije, encontré X cosas, olvídate. Ay, mira esto, ay, cuichi, cuichi, cuichi. Y así fui y encontré acá de porquerías que siempre me divirtieron, pero que correspondían a otra estancia. Bueno, las separé. Y me puse a ensayar, entonces, una mañana me desperté, me desperté con la palabra clownidad. ¿Viste? Me desperté, o sea, no llegué ni a bostezar. Pling, medio dormido, me apareció la palabra clownidad. Clownidad, no existe. Clownidad no es un neologismo y en inglés encima. Sí. Porque no, y me fijé que era el sufijo idad o el sufijo dad, ¿no? Que habla sobre la especificación, la especialidad en algo, ¿no? La espontaneidad, la profesionalidad, etcétera, ¿no? Y esto es lo que yo sentí, ¿no? Que yo podía aplicar a mi clownidad, ¿no? Aquella cosa tan especial, que lo había trabajado de tantas maneras, de manera unipersonal y dirigiendo espectáculos, y aplicarla a esto. Y así esas cositas que separé, casi todas, porque algunas me quedaron pendientes, pero casi todas las fui utilizando, y a medida que iba memorizando la letra, bueno, no sé, al momento decía, esto sucede en el campo, ¿no? Dice el texto, el campo, y agarré los pajaritos, bueno, todas esas pavadas que vos viste. Claro, Entonces claro. comencé a hacer la puesta en escena de ese texto, como si fuese otro, tarea que yo ya había hecho con muchos unipersonales de los demás, pero que también las había hecho conmigo, lo que pasa que sin palabras. Esto es un poco el proceso. Mauricio me dijo, mira, tenés 5 minutos, me lo traes. Tenés 7 minutos, me lo traes. Y me dijo cosas muy, muy preciosas que quedan entre nosotros. eh, y tráemelo y lo vemos. Entonces, bueno, llevárselo a Mauricio en el living de su casa. Yo de hecho le dije, bueno, si él quería invitar a su mujer para que viese algo más y me vea, no, nosotros dos. Bueno, y ahí empezaron las devoluciones y las cuestiones, y te cierro con esto. Él cuando lo vio, más o menos eran unos 50 minutos, algo así, me dijo, no tenés que sacarle nada, absolutamente nada, solo tenés que agregarle. Y me Ah, habló de ese Ilván, que ya no era simplemente el tiempo, sino un Ilván más vinculado a que no fuera tan yo, Enrique, hablando, sino que hubiese un personaje, no por la manera de hablar, sino sobre todo por contar algunas circunstancias que me distanciaran, que lo distanciaran de mí, sea de las personales o del ámbito. Y bueno, ahí es que aparecen las historias personales de ese hermano. Perdón claro. el monólogo, pero me embalé. Pero quiero agregar una sola cosita más, discúlpame, Jimé. No, por favor. No quería actuar, no tenía ninguna intención de actuar, eh, pero en ese último año me convocaron para actuar en 3 microteatros distintos. Y 3 directores y directoras distintas me convocaron, acepté, y en cada uno de ellos yo encuentro quizá algo muy distinto entre sí. Y me gustó, o encontré que, bueno, dale, actuamos, bueno, dale. Pero fueron 3, no fue solamente una. Ya la primera que me convocó Bernardo Capa me había gustado mucho. Después me convocó Virginia Lombardo, después Javier Pomposielo, cosas muy, 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 pero muy distintas. Y digo, para cerrar esta parte, fue como el soporte para, bueno, puedo volver a actuar.
entiendo. O sea, te dio, digamos, el puntapié inicial para sentirte más seguro, regresando a las tablas, en definitiva. Que, bueno, sí, no es una pavada, Sí, sí. totalmente. Bueno, no lo sé, pero no, el soporte fue, sí, fundamental. No salí de la nada a un unipersonal no, pasé por esas instancias, ¿no? No, lógico que no, más bien. Y tengo una consulta específicamente sobre la obra, o sea, ¿a quién critica la obra? Y digamos, ¿y por qué sería tan actual esa crítica hoy? O sea, yo como espectadora me pareció que claramente estabas haciendo una crítica a lo academicista o a lo que está demasiado encorsetado, si se quiere. Pero bueno, no sé, quiero ver tu punto de vista al respecto, digamos, ¿no? Bueno, hay un antecedente. Yo dirigí en Tecnópolis un espectáculo que protagonizaban Diego Golombek y Darío Stanraiver, que era una disputa entre las ciencias duras y las ciencias blandas sobre la misma. Los planteos eran los mismos, lo que pasa es que cada uno lo decía desde su punto de vista, pero enmarcado en una lucha de catch, en un ring con un referee, ellos vestidos como luchadores antes se decía catch Cascan, ¿no? Titanes en el ring, vamos a Sí, llamarlo. como titanes en el ring, sí, sí, sí. Está bien, pero además tenía un video wall, una pantalla donde Osvaldo Príncipe, que es el comentarista de boxeo, no sé si lo ubicás, es el que tiene madura el knockout y tiene una forma muy graciosa. Bueno, él hacía los comentarios sobre quién había ganado el round, ¿no? Porque, por ejemplo, se planteaba el tema el amor. Bueno, Stan River hablaba de que el amor son sentimientos que bla, bla, que nacen del alma, y Golombek decía, no, el amor es una acción química, donde las endorfinas, bla, bla, y así se planteaban muchas cosas. Ahí hay un antecedente de haber trabajado con muchachos que van por ese lado. Algo me debe haber quedado al respecto, porque aparte gustaba mucho, duró muy poco tiempo. Pero en realidad yo no tenía una intención de algo crítico, no pretendía criticar lo academicista. Lo que pasa es que cuando lo estreno, hace poco, me doy cuenta y a partir de algo que me dicen otras, por ejemplo, en cuanto a esto que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con el hoy, ¿no? Y que fue sin intención. Y es, no sé, un tipo que dice cualquier cosa, que lo sostiene a toda costa, que no le importa cuál recurso utiliza, y que está convencido de lo que dice, por más que lo que diga sea una pavada, casi como una fake news, ¿no? Yo sostengo esto y lo sostengo, y puede ser que sí o puede ser que no, como se plantea en la obra, ¿no? Y entre medio de lo paradojal, que eso fue un planteo que me hizo Mauricio, hay mucho de lo paradojal, se filtra lo capcioso, ¿no? El resultado de algo paradojal pudiera ser algo capcioso. Si yo te digo, ¿a vos te gusta pagar impuestos? Hmm. ¿A vos te gusta que te roben? Bueno, pagar impuestos es que te roben. No, eso es capcioso. Bueno, entonces, yo no tuve ninguna pretensión, aparte este muchacho no existía, pero hay algo de esto, si vos me preguntás, de lo crítico y de lo coyuntural, que no tiene que ver con hacerlo con algo academicista, sino que, bueno, aparentemente hay algo de esto que yo digo que está instalado y demasiado aceptado. Sí, está instalado. Armar dos enunciados, unirlos y que supuestamente tengan una relación indiscutible, ¿no? O sea, más allá de que no se pueda generar esa relación. Sí, Me no es lo parece que mismo. lo que decís de pagar impuestos es robar, ¿no? O sea, es como, bueno, Es una. muy de Es esta capcioso época. eso. Claro, por ¿Cómo eso decís? digo, claro, no es que yo tuve una intención de eso, porque insisto, lo escribí mucho antes, pero hay por ahí, porque yo el espectáculo lo terminé de armar e hice una función en Mar del Plata a modo de preestreno el 1 de diciembre, pero en realidad ya lo tenía armado antes. En septiembre ya lo tenía armado, igual no sabíamos que iba a pasar lo que luego pasó. Por eso te digo que no está vinculado directamente, no tiene esa intencionalidad, pero bueno, se ve que en el aire Pero hay se algunas logra cosas. leer, digamos, desde algún lugar se logra Así encontrar es, esa lectura. así es. Bueno, me pareció una maravilla también que ¿Te fuiste? Hola.
a generar una gira itinerante por distintos espacios. Discúlpame, porque se cortó la transmisión. Me dijiste, me parece una maravilla que, y ahí se cortó. Ah, ok. Que por lo que vi, digamos, cuando observé lo que eran los objetos que estaban en escena y demás, o sea, claramente es una obra que puede ingresar en una maleta. Absolutamente. Y bueno, y entonces esto desde algún lugar te da la posibilidad de producirla en distintos espacios, desde que se convierta en una obra itinerante. Y un Sí, poco sí, limpiando con eso que mencionaste de Mar del Plata, ¿tenés pensado, digamos, girar con la obra o...? no solo tengo pensado, tengo deseos y necesidad. Las tres cosas. Sí, todo entra en un bolsito, sí, sí, sí. Sí, sí, todo. Que es muy también, si vos querés, de aquella cosa estereotipada del clown, el clown y su valijita, ¿no? Yo detesto bastante esas cuestiones, ¿no? Pero por ser un muchacho grande, nada más. Pero practico. Practico algunas de esas cuestiones, ¿no? Yo, algunos convencionalismos sobre el clown, la nariz, la valijita, la ternura y todas esas cosas, ya podemos discutir. Pero sí, la idea es, tengo mucho deseo, porque aparte de yo con aquel clown que te decía sin palabras, con aquel silbatito en la boca, yo he viajado Sí. mucho, Singapur, Japón, tengo gustos grandes, ¿no? Como verás. Entonces me encantaría, sí, me encantaría retomar aparte de mi situación con mi hija era chiquita antes, mi hija ya es grande y es mi asistente allí en el teatro. Me gustaría viajar, me gustaría mucho mostrarlo y bueno, estamos viendo, estamos viendo. Me imagino. Quería preguntarte sobre el humor, digamos, ¿cómo fuiste elaborando el humor en, en la obra? Y si lo alojaste más hacia el lenguaje, hacia el uso del lenguaje, o lo trataste de llevar hacia lo físico. Mira, yo, yo sé lo que escribo en el sentido de que acá quiero aplicar tal resorte humorístico que podrá o no funcionar, después vemos, pero yo lo sé. Yo, entre otras cosas, dejé de actuar, en principio de clown, aquello que te relataba de los sonidos, porque me había hartado de trabajar con la pistola en la cabeza, Mm, de tener que hacer reír. Si vos sos claro. gracioso, conmigo ya tenés que decir, no me vengas con que bueno, el público, o estábamos en un día, yo te pago para que vos me hagas reír, ¿no? Y obviamente uno tiene un oficio, tiene una cantidad de cosas, pero eso me terminó hartando, saturando, y por eso dejé de practicar el clown y todo eso. No fue la única razón, pero sí una muy importante, porque además es muy gráfico lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. La obligación de hacer reír. Estos textos en el original yo sabía que eran graciosos o que pretendían una parte, pero yo no pretendía hacer un espectáculo cómico. No es este un espectáculo de clown como los que yo hacía antes. Tiene comicidad, tendrá, pero me parece que estoy en otra instancia, que estos planteos apócrifos, absurdos, el hecho que moviera a la duda, ya con eso estoy. Y que se rían un poquito, pero no únicamente como algo, como un espectáculo cómico. Yo había dirigido también stand-up, ¿no? Y stand-up de los bastante famositos, entonces conozco todos esos recursos. Doy un seminario sobre técnicas de humor, ¿no? Hice el narizazo que te decía antes, etcétera. Sí. Pero ya no quería que sea la obligatoriedad de la risa. Tengo raíces de artista de variedades, o sea que algo me iba a traicionar, pero bueno, por lo menos estaba consciente, ¿no? En el texto ya había cuestiones humorísticas y en la aplicación de esta clownidad que me refería antes también lo era, y bueno, y el contacto con el público podía llegar a producir un agregadito más, y las reacciones del público a algunas cuestiones. Pero por suerte no estoy en esa desesperada de que se rían. Me gusta que la gente se ría, hay cosas que son para reírse y si no se ríen, ¿qué habrá pasado? Pero ya no con la demanda única y exclusiva de que se tienen que reír. ¿Y a qué juega la obra? Si vos tendrías que definir, por ejemplo, a dejar fuera de foco el saber, el conocimiento, el método, ambas. Ay, Jimena, es muy temprano para eso.
¿A qué juega? No me tenías que preguntar. Lo sacamos, lo sacamos. No, no, por favor, no, no, porque me descolocás en el mejor de los sentidos. No sé a qué juega. ¿Me redefiní juego? Digamos, yo lo que veía es que al ser un profesor, ¿no? Se supone que es un profesor de filosofía, pero en una peluquería que se está cayendo a pedazos. O sea, hay algo como un juego muy cercano con cómo se entiende el saber hoy en esta sociedad, en dónde se ubica ese saber y, digamos, y hasta qué punto, digamos, tiene el estatuto también de saber o no, de conocimiento o no, porque por otro lado vos lo pones en duda. Y si bien es un profesor de filosofía, está dando esa clase en una peluquería y aparte tiene una frase descomunal que creo que me estuve riendo por una semana entera, que es, yo vivo arriba del fracaso, o sea, que es como, no, esa Bueno, frase, esa frase es de Mauricio. Esa frase es de Mauricio. Entonces, eh, y creo que tiene que ver con tu pregunta de recién a qué juega. Él fue el que pesquisó, el que notó cuando yo se lo mostré la primera vez, algo que yo ni lo había planteado ni estaba en mí, que era lo paradojal. Que yo planteo paradojas. claro, Y entonces dice, claro, por ejemplo, el título Tácito y Perfecto es una paradoja, ¿no? Porque lo tácito es algo que se da por hecho que sucedió, o sea, que le pertenece al pasado. Y lo sí, imperfecto es una condición posible de futuro en tiempos verbales también. Entonces, esa cosa contradictoria y paradojal, y creo que es lo que nos, sin pretensiones de mi parte, ¿no? ¿A qué juega? Y estamos todo el tiempo entre lo paradojal, en lo que es y lo que debería ser, ¿no? ¿Cómo vas a dar una charla en este lugar, digamos, ¿no? Pero es la que hay, es la que hay. Eh, ¿cómo vamos a aceptar que un político que fuera diga tal cosa? Uno no lo acepta, pero es lo que hay. Digo, no estoy justificando, estoy describiendo. Entonces me parece que hay algo del juego de como un constante, en inglés se le dice puzzle, ¿no? Laberinto, pero no es un laberinto. De hecho, tengo una obra escrita de una empresa que se dedicaba a fabricar laberintos, pero era tan laberíntica la forma que está escrita que no se entendía, ¿no? A mí me divertía mucho, pero bueno. Entonces, me parece que estamos dentro de este juego de, mira, las cosas deberían ser así, así, pero son de otra manera. Y también cuando vuelvo a lo político, o a lo coyuntural, que viste cuando se plantea tan de una manera una cosa y tan de otra manera la otra, ¿quién tiene razón? Yo me puedo inclinar más por esto, por aquello, por lo otro, pero tan opuesto es. sí. ¿Dónde está el medio? Bueno, y creo que este es el juego, ¿no? ¿Dónde estamos? Esto que te acabo de decir que, por ejemplo, sí es igual a no, u otras cuestiones, ¿no? Lo de lo inacabable, ¿no? ¿No? Y tomarse de cualquier cosa para justificar, ¿no? La fábula que sucede en la selva hondureña y que pertenece a la cultura maya, del camaleón que cambia, pero no de color, sino de reptil. Y no, entonces, bueno, creo que estamos en un constante y cada vez más juego de paradojas, contradicciones, en lo general y en lo personal también. Por ahí en lo personal, con el paso del tiempo, uno tiene. Pero lo que a mí me sucede como hombre dedicado a esto hace tantos años es muy paradojal, porque aquella charla con Mauricio, la segunda, no la primera que te conté, es, Mauricio, ¿qué hago con todo esto? Con todo esto con nuevo, no tengo trabajo, es Claro. paradójico. Lo que me pasa a mí es muy paradójico en lo profesional, ¿no? Muy paradójico. Me voy a poner serio. Ahora No, estás con Tácito Imperfecto y algo más, o estás con esta no, no, obra? no, estoy solo con esto. Tengo en el cajón, iba a decir que bestia, en la computadora, muchos textos, todo. Y tengo mucho por escribir. Lo que pasa que la cuestión laboral me generaba mucha culpa de ponerme a escribir más, siendo que tengo tanto escrito y no lo puedo realizar. Mm, Pero esto me impulsó
en estos días me pongo a escribir nuevamente, al menos por pura diversión, pero bueno, tratando de que esto pueda convertirse en una fuente de trabajo y bueno, viajar y etcétera, y que bueno, que el público, y bueno, eso te agradezco a vos también la difusión que haces, que venga, porque no es simple, no es simple, más allá de lo económico, la situación económica, no es simple la convocatoria, siempre, al menos yo, ¿no? Siempre empiezo de cero, entonces, bueno, ya voy por el 0,0000. No, pero yo creo que lo vale, Enrique. Me parece que Sí, pero puede. sí, pero no es moneda de cambio que lo valga. Esto o cualquier otra cosa. No. Se han perdido ciertos, no sé si alguna vez los hubo, pero los pocos que había, para los parámetros, ¿no? Si pasa tal cosa, si pasa tal otra, es posible que pase tal otra. Es posible, no es seguro. Bueno, eso no existe más. Hace mucho que en teatro y en estas cuestiones no existe más. 2 más 2 no es 4 y ya estoy, me da pie para un nuevo planteo como el de la fórmula de la felicidad que está en la obra, plantear que 2 más 2 no es 4. Sí, no, eso, bueno, es un poco volviendo a la obra, es eso, ¿no? El método no estaría funcionando, digamos, no necesariamente funciona. No. Y cuando alguien Eh, plantea un método como Antonio J. Lara sobre la fórmula de la felicidad, llega un momento del toque en blanco, ¿no? Y cuando se es- refiere al final, se refiere a un texto de otro, a Jesús. sí. Bueno, digo, las cosas no son tan simples como se, ¿no? No son tan simples. Bueno, pensemos que va a ir para adelante. En Sí, base a sí. eso, quería saber cómo fue la repercusión de espectadores. Yo estuve en una función a sala llena, llenísima, pero bueno, después no sé. Bueno, eh, no, hice hasta acá 2 funciones, así de esas condiciones. La de hoy también está completa. Bueno, entre gente de prensa, invitados, gente que paga la entrada, descuentos. Sí, estas 3 primeras, sumando la de hoy, llenas, full. Y la próxima también viene muy bien. Y bueno, nada, día a día, día a día. Está muy bien, Enrique. Bueno, ¿Qué es lo que pregunto yo? ¿Puedo? sí, decime. ¿Hubo algo en particular que te llamó la atención? Digo, está compuesto por textualidad, interpretación, objetos, puesta en escena, desplazamiento, bla, y todo eso. ¿Hubo algo en particular que te llamó la atención? Digo, porque siempre uno escucha cosas que dice, ah, mira vos, porque déjame que te diga una cosa. Cuando hice la función en Mar del Plata, estaba un poquito Sí. más crudo, gustó mucho, yo qué, hubo algunos señalamientos que yo no sé si estaba muy de acuerdo, pero me movieron a repensar, ¿no? Y ahí lo que hice fue un trabajo con la silla que no estaba en un desplazamiento y generar un nuevo espacio, etcétera, que no estaba en mí si no se lo hubiese escuchado a otra persona. Por eso que te lo pregunto, digo, que hubo algo que te llamó la atención en particular. A mí lo que me resultó muy llamativo era cómo vos lograbas hilar textos aleatorios frente a ese hilvanado que era la historia de este profesor de filosofía. O sea, y cómo lograba generar ese clima de supuesta clase, interrumpiendo incluso con cuestiones mundanas, como por ejemplo la pared, que no se va a caer, no, quédate tranquilo, que está todo bien, digamos, que le decías un poco a los espectadores. Me parece que es muy rico ese vínculo que lográs con los espectadores al momento que vas desarrollando la apuesta. Y después, bueno, o sea, me resultó también muy atractivo de ver el hecho de el uso de los objetos en medio de esa charla. El juego que haces con los objetos me parece que es un recurso cómico que también funciona como enlace de cada uno de esos fragmentos de ensayos apócrifos digamos, que traes a cuento en la puesta. Pero lo curioso es que en general, unos, como al menos lo que me pasó a mí como espectadora, es que te concentras más en entender de qué va la vida de ese sujeto que tenés enfrente que de los ensayos en sí. Es como que la cuestión, digamos, ensayística sobre el tiempo y la filosofía y demás, por momentos se vuelve interesante digamos, y hay muchas partes, digamos, realmente muy graciosas, pero
el gancho, digamos, es hasta dónde va a llegar este personaje, ¿no? Es el personaje que vos creas en la escena. O sea, eso es algo que me llamó muchísimo la atención, o sea, cómo lograbas eh, dejar la intriga puesta en la historia del personaje. Bien, ahí tenemos otra vez la participación de Mauricio, de Cartoon, en esto que te decía, que él me decía, bueno, todo lo que está buenísimo, no saque nada, hay que sumarle esta otra cuestión. Estaba lo del llamado telefónico de mi mamá, todo eso ya estaba, pero las otras, la otra ornamentación, ¿no? De donde vivía, de situaciones, si bien están escritas por mí, están estimuladas por Cartoon, ¿no? Eh, esa otra parte ya no la académica, sino la personal que se le filtra, que no se le debería filtrar, porque él no está acá para hablar de lo que le pasa, pero habla de cosas que le pasan, ¿no? Así que bueno, la participación de Mauricio ahí fue trascendental. Sí, yo creo que eso es muy atinado. Bueno, Listo. Jimé, muchísimas gracias por el interés, realmente, y si gustás volver o mandar a alguien, nada, me lo sé saber a mí o a Franco, y acá estamos, Dale, ¿vale? dale, perfecto. Te agradezco muchísimo. Igualmente, Enrique, gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao, hasta luego.